Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Mirad, esta semana os traigo este body para niño en un color neutro, que se sale del clásico azul. Es un gris, perla, y está trabajado con lana de verano, o sea, con lana de perlé, finita, del número 3. La talla del body es de 6 meses para arriba. Si lo queréis un poco más pequeño para la talla de recién nacido, tendríais que poner los mismos puntos, pero en vez de 10 pasadas de canesú, quedarse en 7. ¿Vale? Como veis, no es que sea complicado de hacer, sino que tiene sus intríngulis, que digo yo, al final del body, porque está la braguita. Pero también podéis hacerlo como un vestidito de verano. Es para un niño. Le he puesto estos botones, que son unos botones simples y neutros también. ¿Vale? Espero que os guste. Sí, la talla es lo que os he dicho. La talla es para un niño de 6 meses para arriba. O sea, es un poco grande, es grandecito, que no, como veis, no es pequeñito. Vale, pues nada, por favor, podéis suscribiros a mi canal. También me podéis dar al like si os ha gustado el vídeo. ¿Vale? Subo vídeos todas las semanas. Muchas gracias por verme. Para hacer este trajecito o pelele, como se llama aquí en España, yo siempre lo he oído como pelele, ¿vale? Necesitaréis 100 gramos de lana del color predominante, o bien 150 si lo queréis hacer más grande, ¿vale? Estas madejas son de 80 gramos. Y un poco de lana blanca. Esto es un perlé. Es un hilo de perlé para ahora, para el verano, no es lana, ¿eh? Necesitaréis también 2 marcadores, o bien 2 trozos de lana de otro color que se distinga bien. No hace falta marcadores, pero bueno, yo los tengo, los utilizo. Unas tijeras, un ganchillo, os lo digo claro, del número 3 voy a utilizar. Y la lana es para tejer con número 3, 3,5. ¿Vale? Y unos botoncitos. El canesú que vamos a hacer es un canesú cuadrado, ¿vale? Y son 60 cadenas, de las cuales 9 vamos a hacer para los delanteros, ¿vale? O la espalda, lo que vosotros prefiráis. 12 y 12 en cada manga y 18 en el delantero. Luego, en las siguientes vueltas, ¿vale? Como veis, en la primera vuelta vamos a hacer en un mismo punto 2, separados por 2 puntos de cadeneta. Y luego en las siguientes vueltas, aquí en estas esquinas, vamos a aumentar de 2 en 2, ¿vale? Con 2 puntos de cadeneta, y en esta parte otras 2. Empezaremos realizando una cadena, como he dicho, de 60 puntos o 60 cadenetas. 2, 3, 4,
5, 6. Una vez tenemos los 60 cadenas, vamos a levantar 3 cadenas más. 1, 2 y 3. Y este nos va a contar como si fuera una vareta. En las 3 primeras, en la siguiente, en la cuarta, vamos a hacer un punto de vareta. Y a continuación seguiremos hasta llegar a los 9 puntos que tenemos que realizar. Una vez tenemos estos 9 puntos hechos, 9 varetas, 1, contando los 3 puntos que hemos hecho al principio de cadeneta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a hacer 2 cadenetas, 2 cadenas, ¿vale? Y en el mismo punto que hemos terminado, realizaremos ya la primera vareta, que va a ser la manga, la manguita, que serán 12 varetas. Entonces ya tenemos una que es la que hemos hecho en el mismo punto, con lo cual nos restan 11 varetas más. 2, 3. Una vez tenemos realizadas ya las 12 varetas, 2, 4, 6, 8, 10 y 12, entonces vamos a hacer otras 2 cadenetas más y en el mismo punto sacaremos la siguiente vareta, ¿vale? Que va a ser con 17 restantes las 18 varetas que nos toca hacer en el delantero. Dos, 3. Ahora que ya tenemos las 18 varetas de nuestro delantero, haremos las 2 cadenetas que corresponden para la división y en el mismo punto volveremos otra vez a introducir otra vareta y haremos la otra manga, que serán otras 12 varetas. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es otros 2 puntos de cadeneta y la división. Lo que nos quedará serán los 9 puntos del delantero. 2, 3, 4. Una vez tenemos ya realizado todo el canesú, toda la división del canesú, ¿vale? Si nos sobran, lo que quería comentaros es, si nos sobran puntos de cadeneta, lo tenemos muy fácil, ¿vale? El truco está deshacerlo. Siempre, cuando vayamos a empezar una labor, yo procuro poner siempre 2 o 3 puntos de cadeneta más, por si acaso, ¿sabéis? Entonces, es muy fácil, deshacemos el nudo, ¿vale? Un poquito, ¿veis? Introducimos el ganchillo y ya se queda toda. Y si tenéis 2 o 3 puntos, pues deshacéis 2 o 3 puntos. Y una vez hecho la división del canesú, que como veis tiene que quedar de forma cuadrada. Es que a mí me gusta que quede de forma cuadrada. Hay muchas maneras de empezarlo. Yo, cada uno que lo empieza como quiere. A mí me gusta que desde un primer momento se quede cuadrado el cuellecito, ¿vale? Porque hay otras formas de empezarlo. Hay gente que ya empieza, por ejemplo, aquí aumentando.
A mí no, a mí me gusta hacer primero la división, ¿vale? Este pelele o trajecito, ¿vale? Va abierto, bien por donde delante, bien por detrás, por donde vosotras decidáis. Eso ya os lo dejo a vuestra elección. Y luego es que lleva aquí como una especie de presillita en blanco, ¿vale? Con lo cual ahora vamos a hacer la vuelta número 2. La vuelta número 2 empezaremos, ¿vale? Mirar, haciendo. Tenemos así nuestro ganchillo y lo que vamos a hacer es introducirlo en el primer punto que veamos, ¿vale? Y vamos a hacer como un punto bajo. Bueno, es un punto bajo. Y entonces haremos los 3 puntos de cadeneta. Y en el siguiente ya empezaremos con las varetas. Siempre contaremos este punto como una vareta normal. Por eso yo lo voy a hacer así, porque me evita confusiones, porque ya sé que en este punto ya está hecho, ¿vale? Yo no sé si a vosotras os servirá, pero a mí la verdad es que desde que lo he probado me gusta este sistema. Haremos los 9 puntos, los 9 puntos que tenemos de las 9 varetas. ¿Vale? Tenemos la primera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora, donde hemos hecho los 2 puntos de cadeneta, vamos a hacer 2 puntos más. ¿Vale? 2 puntos de cadeneta y 2 puntos más. 1 y 2. Y ya empezamos. ¿Veis? Los 12 puntos restantes de la manga. O sea, si hemos hecho 12 varetas, tenemos que tener 12 varetas. Hemos hecho las 12 varetas, ¿vale? De nuestra manga. Y entonces haremos 2 varetas más en el agujero este que tenemos que hemos hecho las 2 cadenetas, con lo cual tendremos que tener 16 varetas, ¿vale? Desde que hemos añadido en esta parte hasta el final. Y ahora haremos otros 2 puntos de cadeneta, añadiremos nuestras 2 varetas y comenzaremos ya lo que es el delantero, que serán 18 varetas. Entonces empezamos desde el principio y ya tenemos que contar las 18 varetas. En cada punto tenéis que hacer una vareta. Una vez tenemos las 18 varetas ya hechas, entonces haremos lo que hemos hecho hasta ahora. Aumentaremos 2 varetas aquí en la esquina, 2 puntos de cadeneta y 2 varetas. En total, en lo que es el delantero, tendremos que tener 18, los 18 del principio, más 2 en cada esquina, que serán 22 puntos. ¿Vale? Y ahora aquí realizaremos las 12 varetas que tenemos ya de nuestra manguita. Tenemos los 12 puntos de las mangas y
Otra vez añadiremos otros 2 varetas más, 2 puntos más en la esquina. 2 cadenas y nuestros 2 puntos. Y ahora los 9 restantes de nuestro delantero o nuestra espalda. Tenemos que llegar, quiero hacer un hincapié bien en el final, ¿vale? Porque hay veces de que nosotros mismos nos vamos comiendo el último punto. Y ya me ha pasado, he recibido varios correos de que, claro, les ha pasado eso. Entonces yo quiero hacer hincapié bien en que contéis los puntos. Es muy importante, porque esto es muy goloso. Te pones a hacer y se te olvida todo. Tú estás ahí toda puesta haciendo tu ganchillo y hay veces que se nos olvida contar. A mí la primera, ¿eh? Por eso quiero hacer bien hincapié en que tenemos que contar los puntos. O sea que si aquí teníamos 9, ¿vale? Como es un canesú muy facilito de hacer. Entonces, si aquí teníamos 9, ahora tendremos que hacer 9 puntos también, sin contar estos. Sabemos que tenemos 9 y hay que hacer 9. 2, 4, 6, 7, 8. Y como aquí tenemos las cadenas, ¿veis? Entonces aquí clavándolo hay que hacer el 9º. Si nosotros lo dejamos así, nos hemos comido ya un punto. Porque ahora vamos a realizar, ¿veis? Otra cadena. Entonces esto os lo quiero recalcar bien. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer 9. Contar. Clavaremos en la última cadena. No sé si la última creo que es. Y haremos las 9 varetas, ¿veis? Sin contar estas de la esquina. Tenemos 2, 4, 6, 8 y 9. O sea que ahora vamos a contar. Hemos empezado con 9 puntos, nuestro delantero o nuestra espalda. Y aquí en la segunda hemos añadido 2, tenemos 11. Teníamos 12 puntos para nuestra manga. Hemos aumentado 2 y 2 en una parte, con lo cual tenemos que tener 16 puntos. Y aquí teníamos 18, hemos aumentado 2 y 2, 22. Aquí 16 y aquí 11 en el otro delantero. ¿Vale? Esto es para una talla de recién nacido. Si lo queréis hacer más grande, pues hay que añadir más puntos. Vale. Esto es muy repetitivo y os voy a hacer hasta la tercera vuelta. ¿Vale? Porque todas las vueltas son lo mismo. O sea, lo mismo para todas. La tercera vuelta empezaremos como hemos empezado la segunda. ¿Vale? Cogeremos y introduciremos el ganchillo en nuestro primer punto y vamos a hacer como un punto bajo. Y ahora ya sacamos las 3 cadenetas. Aquí ya sabemos que esto es un punto, entonces lo tenemos que contar. Y como hemos terminado con 11, tenemos que hacer 11. Es que parece una tontería, pero es que es muy importante. Si no queréis luego deshacer labores, porque es que a mí me da tanta rabia. ¿Vale? Entonces llegaremos ahora hasta la esquina. En todos los puntos realizaremos una vareta hasta llegar a 11. 2, 4, 6, 8, 9, 10 y 11.
¿Veis? Y ahora aumentaremos otros 2. Lo mismo que hemos hecho en la segunda vuelta. ¿Vale? Con lo cual tendremos 13. Ya. Haremos los 2 puntos de cadeneta y las 2 varetas, nuestros 2 aumentos en cada esquina. ¿Vale? Y ahora tendremos que hacer 16 varetas. 1, 3. Una vez hechas las 16 varetas de las mangas, ¿vale? Haremos los 2 aumentos al final en la esquina, ¿vale? Y los 2 puntos de cadeneta y ya los aumentos del delantero. ¿Vale? Como yo lo que voy a hacer es lo más largo para mí es el delantero, que ya os he dicho vosotros lo que queréis hacer, yo lo voy a llamar delantero. Lo digo porque como ahora voy a hacer una pequeña explicación, que me diréis que pesada es, pero bueno, yo, mira, peco más de pesada que... Entonces vamos a hacer las 22 varetas que corresponden al delantero. Hemos hecho los 22 del delantero y haremos otra vez el aumento, por eso os digo que es que es todo igual, no tiene pérdida este canesú. Los 2 aumentos, ¿vale? Los 2 puntos de cadeneta y ya empezaremos con los 2 aumentos para la manga. Y ahora haremos los 16 puntos de la manga, las 16 varetas. Terminados los 16, las 16 varetas sin contar estas, las 16 varetas haremos lo mismo, 1 y 2 y los 2 puntos de cadeneta y otros 2. Y ahora los 11 puntos de la espalda. 2, 3. Acordaros en el final, como os he dicho anteriormente, contar que son 11 y tenemos que terminar con 2, 4, 6, 8, 10 y acordaros el último. Cogeremos y clavaremos en la última cadena que hemos hecho y haremos nuestra vareta para que no nos falte ningún punto. Vale, una vez llegamos hasta aquí, yo he hecho 10 vueltas de canesú, ¿vale? Sabemos que tenemos que aumentar 2 y 2 más otros 2 en cada esquina, o sea, 4 puntos separados por los dos puntos de cadeneta. ¿Vale? Yo os sé, porque todas las vueltas es lo mismo, ¿vale? Pero para más o menos, para que tengáis una visión más, bueno, para que más o menos en la vuelta número 4 terminaréis las espaldas con 15 y 15 puntos. Teníamos 13 anteriormente, más 2, 15. En las mangas 24 y en el delantero 30. En la quinta vuelta 17 y 17 en las espaldas, 28 y 28 en las mangas y 34 en el delantero. En la sexta vuelta 19 y 19. En las espaldas 32, más 32 en las mangas, 38 en el delantero. En la séptima vuelta 21 y 21 en las espaldas,
36 y 36 en las mangas y 42 en el delantero. Y así sucesivamente tenéis que sumando de 2 en 2 y aquí de 4 en 4. ¿Vale? Porque como en las espaldas van partidas, bueno, ya más o menos espero que se os quede claro. Y si no, pues me escribís en comentarios o en Facebook o donde sea y me podéis enviar una foto en Facebook y por si os ha quedado alguna duda.